Hola, vamos a ver un pequeño resumen, una presentación en resumen del tema 2, el relieve terrestre, de Geografía e Historia de primero de la ESO. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para la formación del relieve, la Tierra se estructura en tres capas superpuestas. Una corteza, que es la capa más fina, que es la capa más externa, y que es sólida, formada por rocas principalmente de origen ígneo, es decir, del interior terrestre, a pesar de que algunas zonas de la superficie estén cubiertas por agua, la inmensa mayoría, el 75%, pero esta formada es una capa sólida. Luego tenemos el manto, que se divide en manto superior e inferior, y según la cantidad de calor mayor o menor, según cuanto más profundidad, pues tenemos una densidad también mayor o menor en cada una de las partes. Y por último, el núcleo. El núcleo es la parte interna de la Tierra, es sólida, está formada por metales y irradia gran cantidad de energía que llega hasta la superficie terrestre. La superficie terrestre podemos encontrar las tierras emergidas, en su mayoría están formadas por continentes, y también encontramos islas de distintos orígenes. Luego tenemos los grandes océanos. Recordad que estos océanos y estos continentes es básico que lo sepáis, pues una pequeña pregunta saldrá en el examen. Luego tenemos las formas del relieve. Las formas del relieve también las debéis conocer. Todas esas que tenemos ahí y alguna más, tanto del relieve submarino que tenemos aquí, también el relieve costero y del relieve terrestre, ¿vale? ¿Y por qué tenemos distintas formas del relieve? Pues por la tectónica de placas. La tectónica de placas nos lleva a saber, según las teorías de Alfred Wegener, que al principio, hace 225 millones de años, pues solo existía un supercontinente llamado Pangea. Con el paso de los tiempos, los movimientos de las placas tectónicas, que tienen su origen en el cambio de temperatura que experimenta el magma, como veíamos antes, en el manto sobre todo, pues hace que se creen unas corrientes de convección que muevan las placas, que son como un puzzle de piezas que forman la de corteza terrestre, y esos movimientos pues hagan que las placas choquen, se separen o que friccionen. Aquí tenéis un mapa con las distintas placas que forman la superficie terrestre y cómo las fuerzas se ejercen de distinta manera. A veces son divergentes, creando nuevos materiales que fluyen de esa fractura. A veces son divergentes y crean grandes cordilleras, como la que tenemos aquí, la cordillera del Himalaya, que surge de la unión de la placa arábiga, indoarábiga y la placa iránica, y otras veces friccionan y generan terremotos de gran escala, como el que sucedió en San Francisco, de más de 7 grados en la escala de Richter. Estas dos imágenes nos muestran cómo se mueven las placas. Esas corrientes de convección que giran en ese sentido, pues van a hacer que en unas zonas las placas sean divergentes, es decir, se separen y, como vemos en el dibujo de abajo, fluya nuevos materiales del interior terrestre, creando nueva corteza. Por otra parte, tenemos las zonas de subducción donde las placas se introducen por debajo de la otra placa y ahí se destruye corteza terrestre. Estos son los agentes internos, donde podemos encontrar anticlinales, es decir, partes levantadas, o relieves fallados, fallas o fracturas, que a menudo son originadas por la fuerza compresiva de las placas tectónicas. Al romperse, los bloques suelen quedar en distintos niveles, formando, por ejemplo, mesetas y depresiones o llanuras. La fricción de las placas a veces produce movimientos como los terremotos. Esos terremotos que tenemos que tener en cuenta que su origen en el interior es el hipocentro, mientras que la parte o el punto de la superficie terrestre resultante es el conocido como epicentro. Y también tenemos volcanes que son zonas donde sale magma del interior terrestre a través de unas grietas y que al solidificarse ese magma va creando un cono que es la forma habitual que tenemos de los volcanes como los que hemos visto en clase.
Por último, tenemos los agentes externos, como son principalmente son las plantas, el ser humano, el agua y el viento, que producen distintos procesos como la sedimentación, el transporte o la erosión. La erosión es fundamental para comprender la formación del relieve, sobre todo en aquellos movimientos orogénicos más antiguos.